la concepción islámica de la economía. Y aquí, antes de empezar por el lugar de la economía en el Islam, voy a hacer un poco de historia de esta economía y estas finanzas islámicas. Pues como sabemos entre todos, como he dicho anteriormente, que estas prácticas y esta economía ya existía en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, era el primer, digamos, era comerciante, y desde comerciante hasta llegó al poder, digamos, de la Medina, y el primer objetivo eran 5 objetivos. Sus objetivos para constituir un Estado islámico era la regulación del mercado. O sea, es un objeto económico puro, era la regulación, empezar por la regulación del mercado. Con lo cual, estas prácticas y esta economía ya existía, y con el tiempo también logró su auge, y el auge y el esplendor de la civilización islámica se consiguió a través y gracias a la economía y las prácticas financieras islámicas. Y aquí en España sabemos todos que el esplendor económico ha sido durante la civilización islámica, y ojo que era un esplendor y un auge económico real, no burbuja. No hablamos de burbujas, hablamos de la economía real y el esplendor económico real, que era el bienestar de las personas, claramente. Después de 8 siglos, digamos, del esplendor de la civilización económica islámica y en su lado económico, pues ha sido un poco retomar el declive, después del declive de la civilización por motivos que no entramos aquí. Surgió de nuevo el interés por esta economía y estas finanzas islámicas, y el resurgimiento ha sido a principios del siglo pasado, 1940-50, surgió lo que es sistema y ideas económicas islámicas. Eran ideas en mano del Abul Ala al-Maududi, que era un economista y un pensador, y que ha cogido de la teoría de Ibn Khaldun. Ibn Khaldun era el primer economista y, bueno, sociólogo y filósofo y tal, ha dado ideas económicas. De esas ideas de Ibn Khaldun cogió Adam Smith y elaboró lo que es la teoría económica clásica. Son ideas de Ibn Khaldun. Esto algunos no lo... Pero bueno, cogió de Ibn Khaldun, y la misma teoría de Ibn Khaldun sirvió a Abul Ala al-Maududi en los 40 de elaborar un poco un sistema económico islámico. Pero eran ideas, eran sistema, no era teoría. Cuando se va a elaborar como teoría, realmente teoría como la clásica, como la socialista, etc., es a partir de los años 50-60, los años 50-60, es con las descolonizaciones de los países islámicos, sobre todo. Era un poco 2 caminos: seguir con la economía y con las instituciones del colonialismo, o sea, de los países que han colonizado los países musulmanes, o volver y retomar y coger nuestra identidad islámica de las sociedades. De ahí pues nacieron los movimientos islámicos, que sí que han dicho que tenemos que volver a nuestra economía y a hacer nuestras instituciones financieras islámicas, que son los que son homogéneas con la cultura y la actitud de las personas musulmanas componentes de las sociedades. Entonces, a partir de los 50-60, se empezó ya a publicar bibliografía. Salió una gama muy importante de bibliografía en economía y finanzas islámicas. Los años 60, finales de los años 60, ya se elaboró la teoría económica islámica. Desde esa fecha, finales de 60, ya hay una teoría económica islámica muy homogénea, completa, con las diferentes bases, principios, etc. Ahora bien, esta economía islámica, después de la elaboración de la teoría económica islámica,
hay dos partes. Hay la ciencia económica, o sea, dentro del Islam se trató el tema económico y se trata el tema económico en dos partes. La primera parte es la ciencia de la economía y la otra parte es el sistema económico. La ciencia económica es el análisis, o son las herramientas o el análisis de cómo crear la riqueza. Cómo crear la riqueza. Y esta parte solo representa el tercio del componente económico en los textos coránicos y la sunna, etc. En las fuentes de la Sharia, que son 4, como Corán, Sunna, Qiyas, Ijtihad, en todas estas fuentes de la Sharia, los 2/3 partes son sobre el sistema económico. La ciencia económica solo la tercera parte. ¿Por qué? Allah subhanahu wa ta'ala sabe que la persona por sí hace trabajar su cerebro, su memoria y tal, para hacer crecer su riqueza. Entonces, ya por naturaleza nuestra, cada uno de nosotros quiere tener una fortuna tal. Entonces, trabaja por ella. Pero pocos se molestan en crear herramientas para redistribuir y distribuir esta fortuna o esta riqueza. Entonces, ahí, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios ha puesto casi los 2/3 de los temas y de los ayats que hablan de la economía, son 2/3 que hablan de la distribución y redistribución de la riqueza entre las personas y de la fortuna entre las personas. Con lo cual, de esta ciencia económica, como hemos dicho que por naturaleza cada uno lo hace, por naturaleza. En cuanto al sistema económico, Allah subhanahu wa ta'ala no solamente ha hablado de la igualdad, de la justicia social, de tal, sino nos ha dado herramientas concretas para llevar a cabo a esta redistribución de la riqueza y, por consiguiente, la justicia social, que son las zakat, que son waqf, que son las limosnas de todo tipo, las zakat del fitr. O sea, muchísimas herramientas y concretas y obligatorias para redistribuir esta riqueza. Que, como he dicho, que pocos de nosotros se molestan en pasar a esta parte, pero la otra parte ya por naturaleza vamos. Entonces, estas dos partes de la economía, la ciencia económica y el sistema económico, son dos diferentes. En cambio, en las teorías económicas, sea la clásica o la socialista, se trata el conjunto, el tema económico se trata en conjunto. O sea, no se diferencia entre estas dos partes. En Islam sí que se diferencia y se subraya más el sistema económico islámico que la ciencia económica islámica. Y aquí nos dice el señor Qerat que la economía islámica no puede ser practicada o estar practicada aisladamente de todo el conjunto del Islam. No puede, es que es una parte de un todo. Una, dos, tres. O sea, la parte de arriba es el fiqh. El fiqh, que es la legislación islámica. Y de la legislación islámica se destaca la economía islámica. De la economía islámica vienen las finanzas islámicas, que es maliyya islamía. Y de las finanzas islámicas vienen el sistema bancario islámico. O sea, es una jerarquía. Con lo cual, si hablamos del sistema bancario islámico, estamos hablando de algo muy particular, que forma parte de un conjunto forma parte de las finanzas islámicas, y las finanzas islámicas es la práctica de la economía del islámica, y la economía del Islam o la economía islámica es parte de un todo, del fiqh, que es la legislación islámica. Es decir, que no se puede aplicar aisladamente al conjunto del Islam o al conjunto de la legislación islámica. Aquí nos pone que los sectores de las finanzas islámicas o del sistema bancario islámico, hay los bancos, o sea, los bancos y las empresas de inversión, los 4 sectores de las finanzas islámicas, los bancos y las
empresas de inversión, los mercados financieros, los seguros takaful, los seguros islámicos y el sector de la zakat y el waqf. Son los 4 sectores de las finanzas islámicas. O sea, aquí quiero decir que la economía islámica es, o sea, a mí lo que a veces me molesta es todo el mundo va a por las finanzas. ¿Qué son las finanzas islámicas? ¿Por qué? Porque es dinero. Y se olvidan de la economía, que es realmente el objetivo. El objetivo no es hacer finanzas. El objetivo es hacer economía a través y con intermediación de las finanzas. El dinero es un intermedio entre las transacciones económicas dentro de la economía real. No es una mercancía, al contrario de lo que está pasando y lo que ha llevado a la crisis actual. Ahora bien, bueno, hemos explicado lo que es Ilm al-Iqtisad, la ciencia económica islámica y el sistema económico islámico, o sea, 2 partes diferentes. Y ahora llegamos a las características, las principales características de la economía islámica. Y aquí un poco subrayo sobre la economía islámica, porque en las diferentes universidades que están ya, tienen carreras de finanzas islámicas, pocos de ellos, o pocos de ellas de estas universidades, se interesan a la economía y muchísimo menos al fiqh, a la sharia. Todos van a la financiación, a las finanzas. En cambio, la Universidad de Estrasburgo, en Francia, por ejemplo, se ha dado cuenta de que las finanzas islámicas así por sí no tienen sentido. Entonces volvieron y dentro de la carrera estudian tanto la economía islámica como la sharia, el fiqh islami en la universidad. Entonces volvemos. Las 4 características de la economía islámica, del iqtisad islami, son, primero, que se basa en la legislación, se basa en la fe, se basa en algo dentro, que por ejemplo la zakat, si no la das, nadie te va a castigar, nadie, sino algo por dentro que te empuja a practicar la práctica moral, digamos. Esta es la primera, que tiene y tiene como base algo dentro que es la fe, que es la sharia. Segundo, la economía islámica es un todo homogéneo y completo. No son ideas, porque lo que vemos en las teorías económicas clásicas y socialistas son ideas que pueden ser equivocadas o no, o ideas de personas. En cambio, la economía islámica no son ideas de personas, es un sistema completo de Allah, de el Creador, es divino, es decir, no se puede equivocar, no es error, no hay errores. Los errores, ¿dónde están? En las interpretaciones nuestras como personas. Pero el sistema en sí y los textos coránicos, cuando se dice que riba haram, es haram. O sea, no es interpretación, por ejemplo. Cuando se dice la riba o el interés o es haram, no hay equivocación, puede ser que es un error, puede ser que, no, es haram. Con lo cual ya es un sistema divino, que por el Creador, porque aquí lo que podemos dar ejemplos. Si alguien, por ejemplo, construye un aparato, yo construyo un aparato. Este aparato, nadie puede saber más que yo cómo funcionaría bien. Cualquier aparato, si veis, viene con él un libro de instrucciones. Y con el libro de instrucciones te mandan o te envían un técnico. Y aquí el aparato somos nosotros, el creador es Allah, el libro de instrucciones es el Corán, que tiene todo, y los técnicos son los profetas, que te vienen a explicar lo que está en los libros, en el libro de instrucciones. Entonces, es una jerarquía normal y corriente. Y cualquier
creador de este aparato quiere que su aparato funcione bien. Es normal, es lo normal. Cualquier creador de un aparato quiere que su creación llegue más allá, su creación funcione bien, y es lo que pasa con Allah subhanahu wa ta'ala. Todo lo que nos dice está en nuestro bien. A él no le importa para nada que seamos buenos, malos, tal, pero sí que vela por el bienestar de las personas, de los aparatos, entre comillas, que ha creado. Con lo cual, en este Islam yo no veo ninguna cosa mala. No sé si algunos la ven o le quieren vincular cosas malas, esto es otra cosa. Pero en el Islam no la veo, yo por lo menos. La tercera se funda en la regla que todo es halal menos lo que es haram. Y es al contrario de lo que nos quieren contar, que todo haram, 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 esto haram, esto haram, esto haram. Pues no, en el Islam todo es halal menos lo que está contemplado en el Corán y en la Sunna y en las fuentes en general, que es haram, que son gotas dentro de todo lo que es halal, son gotas. Y lo que queremos y lo que quieren por motivos es, digamos, devolver la regla al revés. Y la cuarta característica es que no permite ni prohíbe nada que no esté en el bien del ser humano y del conjunto de la sociedad. Si nos dice que riba haram o que no comes alcohol, no comes cerdo o no bebes alcohol, es que porque no está en el bien de las personas. No podemos saber el por qué. Podemos. Porque, por ejemplo, el cerdo, bueno, hay muchas investigaciones y muchos estudios pues, que perjudica, sí. El alcohol, ya sabemos. O sea, cualquier cosa que se dice es por algo. Y está en el bien de nuestra salud, de nuestra mente, de nuestro cerebro, etc. O sea, cualquier cosa que se dice es por algo. ¿Lo sabemos o no? No lo sé. Algunos le sabemos, otros no. Un ejemplo. Si Allah no dice que el oro no está bien que lo pongan los hombres. No está bien, no está recomendado que lo pongan los hombres. Bueno, alguien dice, una tontería, no sé qué, pero así está estipulado en la Sunna. Y el profeta no sabe el porqué tampoco. Le ha dicho que el oro no está bien para los hombres, está bien para las mujeres, sí, para los hombres. Y el profeta lo ha transmitido tal cual y nadie sabe por qué. Y últimamente, en un estudio que salió en una revista de Estados Unidos, que el oro con el sol destruye las hormonas X e Y, no sé la cual, destruye los Y que tienen los hombres. Entonces se quedan solamente las hormonas X, y el X con el X de la mujer solo dan a mujeres, a chicas. Se destruye el hormono Y. O sea, cualquier cosa dicha es por algo. Tiene su motivo, tiene digamos, su resultado, el porqué. Algunos lo sabemos, otros no, pero es investigación. Por eso se ha dicho que el Corán es para todos los tiempos y todos los espacios, porque siempre hay novedades y siempre se descubre algo que nunca llegaremos a explicar todo lo que está dicho en el Corán. Bueno, para no alargar más, pasando de las características de la economía islámica a un poco de la diferencia o qué es la economía y las finanzas. La economía es un medio para lograr el bienestar social, o sea, la relación que relaciona las finanzas, el bienestar y economía es que las finanzas sirven a la economía y la economía sirve para lograr el bienestar. O sea, la economía o las finanzas no son un fin en sí, sino es un medio para lograr lo que es el bienestar social. Y aquí también ejemplos que sabemos que algunos países, por ejemplo, por decir algo, Arabia Saudita, que goce de un PIB de los primeros países a nivel mundial, pero tiene desigualdades a nivel de su sociedad tremendas, con lo cual nivel económico con nivel social no refleja, o sea, el tamaño económico no refleja realmente el bienestar de la sociedad.
Y bueno, las finanzas islámicas, ahora pasando a la práctica de esta teoría económica, etcétera, es las finanzas islámicas. Y cuando aparecieron las primeras instituciones financieras islámicas, hemos dicho cuando se elaboró la primera teoría económica islámica a finales de los 60, pues aparecieron las primeras instituciones financieras islámicas, que son los bancos islámicos, en los años 70 y específicamente en 1975 apareció el primer banco islámico en Dubái, el Banco Islámico de Dubái a nivel particular, y el Banco Islámico de Desarrollo a nivel de los estados, que son 57 estados que componen este Banco Islámico de Desarrollo con sede en Jeddah. De ahí fue el principio, digamos, de estas instituciones financieras islámicas y, bueno, fueron multiplicándose hasta bueno, a hoy, por ejemplo, ya han llegado a más de 750 instituciones a nivel del mundo, sin contar las sucursales y por ejemplo, las ventanillas dentro de instalaciones clásicas, etc. En Inglaterra, por ejemplo, desde el 2004, ya cuando se instaló el primer banco islámico en 2004, ahora ya son 22 bancos, son 6 bancos propiamente islámicos en Inglaterra y 17 ventanillas islámicas dentro de las instalaciones de los diferentes bancos tradicionales. Y así pasa en Oriente Medio, por ejemplo, que la mayoría se ha convertido a bancos islámicos. Eso es por algo. Hay un crecimiento, y sobre todo durante la crisis que está conociendo mucho auge. ¿Por qué? Porque la desconfianza entre las finanzas que existen, o sea, el sistema financiero que existe, las personas no están conformes y el bienestar está por los suelos. Y la verdad que algunos hablan de que la crisis ya pasó. Yo no la veo pasó. No veo que ya pasó la crisis. Lo que pasó, sí. Pasó la fase de los boom, de las explotaciones a nivel de los mercados financieros. Por ejemplo, cuando cae algo en Wall Street, todo el mundo lo sabe. Cuando pasa algo en la Bolsa de Madrid o en cualquier lugar, todo el mundo lo sabe. ¿Esto por qué? Porque los medios de comunicación pues, siguen lo que está por encima. Pero ahora la crisis sigue, pero nadie habla de la crisis. ¿Por qué? Porque está tocando las personas. Ya está por los suelos, ya está tocando directamente a las personas y estas personas que están tocadas no tienen los medios no se fijan en las personas como son. O sea, nadie se entera de lo que está pasando en la realidad, en la sociedad y en la parte baja, digamos, la clase más pobre, que es la que está sufriendo. Nadie habla. ¿Por qué? Porque no se fija. Los focos están en Wall Street, en no sé qué, no sé cuánto, y ya está. Y como estas ya están conformes y tal, pues no se dice nada de la crisis, pero sí que está siguiendo su ritmo y más. Estas finanzas islámicas, así un poco sus principios, hablamos de sus principios ya que hemos visto un poco el crecimiento desde la primera institución del 70 hasta hoy, pues era y es con un crecimiento de entre el 15, el 20 hasta el 25% de crecimiento, sea en los capitales o en las instituciones. Esto es por algo y es porque hay algo realmente que está fomentando este crecimiento. Hemos dicho la desconfianza y más a más digamos, los depósitos de los musulmanes después del 11 de septiembre, que por temor a congelarlos en Estados Unidos, en países europeos, pues todos devolvieron sus depósitos a sus países, que son de Oriente Medio. Pero Oriente Medio no tenía las instituciones financieras o los bancos islámicos suficientes como para captar estos fondos. Malasia sí que había desarrollado su sistema desde el 80 que empezó y se ha ido con un ritmo mucho mayor que los de Oriente Medio. Por eso se habla de dos modelos.
Hay un modelo de finanzas islámicas o de economía de Oriente Medio y un modelo malayo. El modelo malayo se ha ido más para el desarrollo, digamos, de las herramientas y de los, por ejemplo, tarjetas, de instrumentos financieros islámicos. En cuanto al modelo de Oriente Medio, se ha hecho más de gestión de los recursos, porque ellos ya tienen recursos, no hace falta que inventen instrumentos para crecer su fortuna o su riqueza. Vale, pues los principios de las finanzas islámicas, así rápido para dejar un poco de tiempo a preguntas e intervenciones. Los principios de las finanzas islámicas, como bien sabe la mayoría, son 5. Se basan en 5 principios las finanzas islámicas. Primero de todo, la prohibición total y tajante de la riba o del préstamo con tipo de interés. Sea usura o no, da igual. Usura ya sabemos que es un tipo de interés excesivo, pues riba ni excesivo ni 0,0000%. Tajantemente está prohibido, con lo cual hay que pensar en otras fórmulas y esto es lo que vamos a explicar después. Entonces, esta riba, y riba no solamente préstamo con interés, sino todo tipo de engaño, todo tipo de fraude, todo. Primero es prohibición de riba. Segundo, prohibición de el gharar, es decir, engaño o ambigüedad o letra pequeña en los contratos, etc. Todo esto está prohibido. Los contratos tienen que ser todos con letra grande y bien claro, sea el precio, la mercancía, la fecha, etcétera, etcétera. Todo esto se tiene que tener que estar claro en todos los contratos de financieros islámicos. Y estas dos, digamos, prohibiciones, sea el riba o el gharar, es puramente especulación. Con lo cual, la especulación es totalmente prohibida. Es decir, vender dinero por dinero o vender deuda por deuda, todas estas operaciones están prohibidas en los mercados financieros o en cualquier lugar. Con lo cual, hay que pensar en otras fórmulas. O sea, aquí el Islam te da las prohibiciones y te da, digamos, y te aconseja o te recomienda otras cosas. Y nos ha dado una razón. Y la razón es para buscar, para investigar, para innovar, etcétera, etcétera. No se puede dar todo. La tercera prohibición es la prohibición de inversión o financiación de todo tipo de sectores de productos que perjudican tanto al ser humano como a su entorno, al medio ambiente. O sea, cualquier, por ejemplo, armamento, por ejemplo, alcohol, tabaco, todo lo que perjudica al ser humano, al cuerpo, o en la salud, o en su dinero, o todo está prohibido en financiarlo u producirlo. Y esto es, digamos, el papel de las comités Sharia. Las comités Sharia, antes de aprobar cualquier proyecto, se fijan con lupa si hay algún haram y si no, pues lo aprueban. Y estos sectores son dentro. Después de las 3 prohibiciones vienen 2, no recomendaciones, sino exigencias, que es la materialización de las transacciones. Y aquí también pongo una línea. Cualquier transacción no puede ser puramente financiera, es decir, dinero contra dinero, si no haya por el medio un producto tangible, tocado, que se puede ver, un proyecto tangible. Y esto es transacción, materialización de las transacciones. O sea, cualquier transacción tiene que ser materializada con un producto, un proyecto o lo que sea, pero tangible, que tiene y que esté vinculado con la economía real. Y así se queda la esfera económica con la esfera financiera bien vinculadas, que no se aparten la una de la otra, porque las finanzas tienen que tener por tamaño, tienen que reflejar el tamaño de la economía real y no las finanzas por aquí y la economía real aquí, que es lo que pasó. Y lo que pasó es esto, la economía real es por abajo y
las finanzas por arriba. En cuanto a lo normal, tiene que ser la economía o el sistema o por abajo y las finanzas por arriba o la deuda por arriba. Con lo cual, esta es la cuarta, que es la materialización de las transacciones financieras, y la quinta y última es el compartir el riesgo entre las dos partes contratantes. O sea, cualquier proyecto tienen que asumir las partes participantes, todas las partes participantes tienen que asumir el riesgo. Sea con beneficio o con pérdidas, tienen que asumir su riesgo. Estas son, digamos, los cinco principios de las finanzas islámicas. Y ahora, bueno, su relación con la crisis y las finanzas, pues aquí el señor Kerat nos ha enviado un poco un resumen de entre finanzas islámicas y finanzas clásicas, una comparación que el deseo de beneficio lo tienen dos, o sea, las finanzas islámicas también tienen por objetivo tener beneficio y ganancias, pero la diferencia es que las finanzas islámicas o la economía islámica se basa en una actividad económica real, en cuanto al otro sobre burbuja. Y bueno, aquí el círculo, digamos, lo que pasó como resultado de la crisis es cuanto más necesitas deuda, más necesitas para ampliar digamos, la actividad, después no puedes pagar, vuelves otra vez a endeudarte y así fue el círculo. Lo que ha hecho pues más desempleo, menos bienestar, etc. Y esta es digamos, el pincho que ha destacado la crisis financiera. Era una burbuja y nada más con un auge, pues se destacó. Las etapas de las crisis, ya sabemos que bueno, cada crisis tiene su ciclo, pero el problema de este sistema que estamos viviendo es que se repiten estos ciclos o estas crisis, se repiten. ¿Por qué? Aquí lo que están pensando y lo que han hecho durante los principios de la crisis es reuniones por aquí, reuniones por allá, tal. Sí que podemos dar soluciones a esta crisis, pero va a volver dentro de 10 años o dentro de 15 años, que es el ciclo económico que normalmente pues la solución, bueno, y la están hablando, digamos, dentro del G20, que se reunió finales del 2008 y hubo realmente la propuesta de las finanzas islámicas. Y lo que han hecho nada más pasar la crisis, ¿qué es lo que han hecho para solucionar la crisis? Es poner más dinero, digamos más monedas o más dinero en los mercados. Y esto es realmente es riba. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho disminuir los tipos de interés, que últimamente, ¿dónde ha llegado el tipo de interés? 0,5. 25. Pues 25 eran de 4, 5, tal, bajando hasta 0,25. Y van a volver al cero. ¿Y al cero de qué son? ¿De qué es? Son de finanzas islámicas. Cero interés. Están yendo a por el origen. Sí, es que es la realidad, es que han descubierto que un tipo de interés tan alto no mueve la economía, con lo cual hay que bajarlo, pues ya van al cero y, inshallah, al modelo de las finanzas islámicas. Pues bien, ¿cuáles son los factores, y con esto acabo, los factores de estabilidad de las finanzas islámicas? Porque las finanzas islámicas sabemos que durante la crisis son todas las instituciones o los bancos islámicos
casi no se han tocado por la crisis. Se han tocado en parte porque están vinculadas con otras instituciones, que son el Fondo Monetario Internacional, que son el Banco Central Europeo, por ejemplo, o el Banco Central Mundial. Se han tocado porque estas instituciones se han tocado. Pero en el fondo, en sus operaciones propias, no se han tocado. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con la economía real y las finanzas es la mínima parte. O sea, las finanzas reflejan lo que es la economía real y ellos trabajan con la economía real y se han quedado muy estabilizados. Entonces, tres factores de estabilidad. Primero, la participación de los depositantes con los clientes de los clientes o de los bancos o las instituciones. Esta participación entre ellos siempre hace que cada uno de ellos toma decisiones con precaución. Entonces no se atreven a asumir más riesgo, un riesgo excesivo. Con lo cual es un factor muy importante de estabilidad, es la participación. Cuando participo tú y yo no me atrevo a arriesgarme mucho, ni tú, entonces nos quedamos un poco estables. El segundo es la no compra y venta de las deudas o de la deuda en los mercados financieros. Y aquí en mercados financieros pues es otro tema y es otra. Muchas de las actividades de los mercados financieros primeros o segundos, sobre todo primeros no, pero los secundarios sí que casi la totalidad está prohibida. Y el tercero es el vínculo entre lo que es financiero y los bienes o lo que es economía real. Este es el tercer factor de estabilidad que ha hecho que los bancos o las instituciones financieras han quedado estables. Y bueno, con esto acabo mi presentación. He dejado un poco, la he hecho en breve y hay mucho que decir y tal, pero por el tiempo lo he intentado así reducir. Es más o menos la presentación del señor doctor Mohamed Qerat, que gracias a él desde aquí. Y bueno, era presentación mía con unas pequeñas modificaciones y tal. Y espero que esté de vuestro interés y espero que os ha servido un poco en entender, aunque sea algo, de la economía y las finanzas islámicas. Así que estoy a vuestra disposición por si alguien quiere añadir algo, intervenciones, aclaraciones, preguntas y tal. ¿Qué tal? Pues ya que tenemos aquí los especialistas, si alguien necesita o quiere hacernos una intervención, es bienvenido. Vale, pues pasamos a este y después al señor. Sí, dime. Yo soy Mar. Bueno, tengo una pregunta. Dime. Si yo estoy trabajando en un sitio y luego, bueno, bien, digo, dinero halal, y luego robo un poco, ese dinero mío, ¿qué es? ¿Halal o haram? ¿Robas? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cómo estamos hablando? Especifica, porque no soy fiqh, no soy aún... ¿Sabes cómo? Que requiere una respuesta que luego te daré una otra pregunta. Quiero decir que estos bancos, normalmente, ahora mismo que no son bancos islámicos, que quieren sacar filiales islámicas, ¿podemos confiar en esta gente? De un lado roban a la gente y de otro lado, por requisitos de marketing, requisitos de, ¿cómo decirlo?, de nuevos mercados, nos abren otras tiendas para que nosotros nos vamos corriendo atrás de ellos. Eso que pasa en Marruecos. Ya, el marroquí lo tenemos aquí. Sí, bueno, yo te doy mi versión, bueno, ya la he hablado con el señor Qerat y bueno, me lo ha explicado así un poco, que el camino, por ejemplo, el caso de Marruecos, hablo de Marruecos, que si no se dan un poco de relajaciones o no sé cómo se dice, dentro de la ley no se puede sacar este proyecto. Es un proyecto que se presentó desde los 70. En Marruecos se presentó este proyecto de los bancos islámicos desde los 70.
Y desde entonces no quisieron y no quieren que salga. Ya sabemos, tú y yo y otros ya sabemos quién y por qué y tal. No quieren. Entonces con este gobierno o con estas circunstancias incluso, pues quisieron sacar el proyecto sí o sí. El proyecto no está completo. No están satisfechos ni siquiera los que lo han sacado, no están satisfechos con el proyecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay unos requisitos por parte del patronato o por parte del Banco del Magreb, por ejemplo, que unos bancos islámicos, propiamente islámicos externos, no pueden entrar. Este es un requisito y una regla que ni pensáis entrar un banco desde fuera. Esto es primero. Y hay un montón de bancos de Oriente Medio que quieren entrar a operar en Marruecos. Segundo, que solamente los bancos que están en Marruecos que pueden abrir sucursales o filiales o con un capital con un capital total, que por ejemplo el capital externo solo representa el 20% del capital de esta sucursal. O sea, si un banco viene de fuera, islámico viene de fuera y quiere operar, solamente tiene derecho a operar o a participar con el 20% del capital de esta sucursal. Este es el segundo impedimento. Entonces, hay más impedimentos. Entonces, los que presentaron el proyecto se quedaron, ¿qué? ¿Nos paramos y volvemos atrás o tiramos con esto y seguiremos luchando? Entonces optaron por sacar el proyecto tal cual, con estos requisitos, pero seguirán luchando hasta que se permiten, como en otros países, pues instalar bancos propiamente islámicos. Y esto, bueno, lo han hecho con temor a la desestabilidad dentro del sistema financiero del país, porque han hecho una encuesta y han descubierto que el 80% o más, el 85 o 90% de los que se consultaron quieren migrar de los bancos tradicionales a los bancos islámicos. Entonces, esta estadística les ha hecho un poco, es una desestabilización total del sistema monetario financiero del país. Con lo cual, ante esta duda, ante sacarlo o no, han optado por la intermedia, digamos que sacarlo y luego corregir. Y esto es lo que han hecho. ¿Qué más? La primera pregunta es que, por favor, una aclaración. Vale, ¿me avisáis por el tiempo, por favor? ¿Cómo estoy? Sí, dime. Bueno, pero por favor, una aclaración. No solamente para mí, sino por todo el mundo. Sí. ¿Cómo se puede financiar un proyecto? Quiero un poco más detalle. Por ejemplo, en los tipos financieros ahora mismo con los bancos, te dan un préstamo y te apañas. Vale. Búscate la vida. Vale. Entonces, un proyecto de financiación islámico, ¿cómo se financia? Vale. Esta es la primera cuestión. Segundo, queremos, por favor, también una aclaración sobre los seguros islámicos, por ejemplo, que Takaful se hace, y que son los principios de los bases. Y la tercera, por ejemplo, las ventanillas que están abiertas, por ejemplo, por algunos bancos, ¿cómo se puede confiar en ellos? Del producto. Es, por ejemplo, que si alguien que tiene una carnicería que pone halal y al final vende vino. Entonces es una contradicción que tiene un poquito de dudas. Bueno, vale. Gracias. Gracias a ti. Vale, bueno, pues son tres cuestiones. Yo creo que la segunda, que es los seguros halal, los seguros Takaful, tenemos aquí nuestro especialista,
que luego en su conferencia sí que dará más detalles sobre este tema. Pero si me da tiempo, te doy, aunque sea en breve, pero si no, en la conferencia lo sabrás todo. ¿Cómo financiar un proyecto? ¿Cómo financiar un proyecto? Sería un poco el tema de Sergi cuando presentaría este proyecto de cooperativa halal, cooperativa de servicios financieros islámicos. Pues muchos de los socios quieren saber cómo funcionaría estos proyectos, por ejemplo, y financiación. Pues sería una plataforma entre los que tienen fondos, ahorros, y los que tienen proyectos y quieren financiación. El principio general, ¿qué sería? Sería, por ejemplo, hay un proyecto, alguien nos ha presentado un proyecto, comprar un taxi o montar una tienda, por ejemplo, por decir algo. Los fondos los tenemos. Este proyecto pasará por el comité técnico que estudiará la viabilidad económica del proyecto. Una vez aprobado, pasará a los señores de Al-Maali, que son comité Sharia, nos dirán: este señor sí que no va a vender vino en su carnicería. Sí, pues se para, y si no, pues se aprueba. Una vez aprobado el proyecto por estos dos comités, tanto los inversores como el emprendedor quedan en relación a través de la cooperativa. Se compra el taxi, por ejemplo, al taxista por las aportaciones de los inversores, se le compra. Al final se pacta un periodo, por ejemplo, de 4 años para devolver este capital, pero mientras, por ejemplo, o mensual o trimestral, se harán cuentas mensuales. Por ejemplo, este mes, dame lo que has recaudado todo, saca tus gastos, que si gasolina, que si tu sueldo, que si todos se sacan los gastos, y lo que queda son beneficios. De estos beneficios, la mitad a la cooperativa, y luego ella se hará cargo de los socios o de los inversores a repartir entre ellos, y la mitad para él, para el taxista. Pero esta mitad del taxista también se reparte en dos: la mitad para él y la mitad para la amortización del capital, para devolver el capital. Y así se devolverá cada mes parte del capital, sin intereses ni nada. Pero hay beneficios que tú beneficias y el que aporta el capital también tendrá beneficios. Con lo cual es devolver capital normal, sin intereses ni nada, pero compartir también beneficios. Y esto se hará, no me digas que, bueno, un mes te diré, pues no tengo nada, ni he alcanzado los gastos, pues estaría una persona de la cooperativa contigo para, digamos, como interventor, ¿cómo se llama? Sí, interventor, sí, auditor, como auditor para saber realmente lo que tú presentas, claro. Entonces, de esta manera se hace el seguimiento de los proyectos, y para esto necesitamos más personal para trabajar. Y para trabajar, personal tiene que tener primero la certificación en finanzas islámicas. Digo esto porque este es el principio general. Luego, con COP57, cuando venga, también nos ayudará un poco más a ampliar la tal. Tenemos en el 28 de noviembre y el 29 tenemos un seminario que vendrá el director general del Banco Zeytuna, que nos hará una formación de todo un día de cómo funciona el Banco Islámico por dentro. O sea, esta pregunta que dices, pues nos la explicará con detalle. Dentro de los proyectos, por ejemplo, el proyecto pasa por esto, por este departamento, tal, y entonces sería lo mismo. En la cooperativa es un poco, entre comillas, un banco islámico reducido, no con préstamos, pero con varios servicios. Por ejemplo, se pueden dar préstamos sin interés. Si alguno, por ejemplo, está fatal habrá un fondo zakat. Un fondo zakat que después de sacar los beneficios, los que quieren sacar un 2
2,5% y ponerlo en un fondo zakat para la gente y la solidaridad entre los socios, sí que habrá un fondo zakat y los que están económicamente fatal y tal pueden servir de este fondo. Por ejemplo, es un fondo zakat. Sería un fondo, por ejemplo, del seguro para la repatriación de los cadáveres y tal. Es un seguro que la gente, en lugar de participar con los bancos ahora que simplemente cada mes o cada año das la prima y nunca recibes nada, pues dentro de la cooperativa das cada año la prima y vas acumulando y con estas primas participas en los proyectos y tendrás tus beneficios por las primas que pones como seguro. Y una vez muerto, la qadar Allah, te trasladan y además hubieras tenido los beneficios por la participación con tus primas. En general, aquí no da tiempo para dar más. Bueno, carnicerías que venden vino, pues cada uno... Bueno, es su responsabilidad ante Allah y todo. Primero de todo, por ley no le puedes decir tú, saca esto y deja esto. Por ley de aquí de España, Marruecos ahora han empezado a prohibir, digamos, la venta de vino y tal. Por ley no se puede. Pero tú mismo, si hay carnicería que no vende vino y vende realmente carne halal y la otra, pues tú mismo. Ves a donde quieras. ¿Vale? Sí, ya tenemos hora. Bueno, me están diciendo que ya podemos pasar a la segunda mesa redonda. Espero que os haya servido. Me está pidiendo segundos. ¿Cuáles las precauciones que hace esta iniciativa ante la competencia, la gran competencia con esta iniciativa tan... Primero, no hay competencia. Te digo por qué. Porque somos los únicos y los primeros. Cooperativa de Servicios Financieros Islámicos. Somos la primera. Así que los socios serían los fundadores de la primera cooperativa o institución financiera islámica a nivel de España. La segunda, sí, de servicios. Cooperativa de servicios, ahora mismo existe solo una, que es COP57, que es el que vendrá. Pero de servicios islámicos somos la primera y la única. Con lo cual, pedimos a Allah que nos sea todo bien. Y bueno, con esto os dejo y espero que os haya servido un poco esta conferencia. Y gracias a todos.